Yo quisiera, ya que el tiempo nos ha avanzado, que vayamos directamente al capítulo 3 de Juan. Hoy quiero compartir con usted algo que el Señor puso en mi corazón desde muy temprano. Hoy nos sonó el despertador a las 5 de la mañana con Yadi, y ya desde ahí pues el Señor nos despertó y nos empezó a hablar sobre lo que Él tenía en su corazón. Es una gran responsabilidad el trasladarle a usted como hijo de Dios la palabra del Señor. Y una de las cosas que el Señor utilizó, porque muchas veces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios se oye de muchas formas. A veces podemos tener un criterio muy místico de cómo Dios se mueve y de cómo Dios habla, pero Dios lo hace de muchas formas, dice Hebreos, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, y sigue hablando de muchas formas y de muchas maneras. Ustedes saben que en estos días pues hay frito, ¿verdad? Es un viento norte, le llaman los del Insibume. Y es un viento frío, un viento polar, dicen algunos, ¿verdad? Que hace que por todos lados neve allá en el norte y a nosotros nos llega también el frío, ¿verdad? Así que hasta nos tenemos que poner un poquito de chalecos, unas ropas extras, ropas dobles, para poder estar preparados. Pero es llamativo que parece que el viento, porque hoy vamos a hablar del viento, los vientos del Espíritu vamos a hablar hoy. Pero los vientos tropicales, los vientos de estas latitudes son más calientes. Y cuando chocan con los vientos fríos que vienen del norte, se recrudecen los climas al punto que hasta botan torres, ¿no? Como pasó al inicio de este año. Pero los vientos no se han ido y yo creo que hoy en la mañana, allá donde nosotros estamos, mi dormitorio está orientado al norte. Así quedó diseñada la casa, entonces yo estoy al norte. Y choca contra la pared y pasa por las ventanas y se oye muy fuerte el viento. Entonces cuando hay mucho viento por allá por San Cristóbal, donde yo vivo, se oye fuerte el viento. Me parece que en la casa de la hermana Sarita también, allá le construyeron un edificio de no sé cuántos niveles a la par de su casa y se forma un como pequeño cañón, ¿verdad? Eso afectó también el microclima de su casa y cuando uno está ahí tiene que ir también bien enchamarradito, ¿verdad? Porque hace frío. Pero a través de eso el Señor me habló y empezó a recordarme el pasaje que yo le voy a leer a usted en el capítulo 3 y verso 6 del Evangelio de Juan. Son pasajes bien conocidos, pero que Dios me dé la gracia para poderle a usted explicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y que yo creo que si todos lo entendemos, los vientos del Espíritu van a cambiar nuestra vida. De hecho ya lo han hecho, pero hoy oíamos una palabra de profecía, que volvamos a lo de antes. Y realmente hay muchos vientos del Espíritu que creo que algunos de nosotros quizá ya no hemos permitido que hagan la labor, el trabajo que deben hacer en nuestra vida. ¿Ya tiene el capítulo 3? Es esa entrevista que el Señor tuvo con Nicodemo. Verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido, yo podría decir, del viento, viento es. En su Biblia dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero da la casualidad que la palabra griega ahí es neuma, que se traduce espíritu y se traduce viento. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habla Cristo a Nicodemo, el maestro de maestros de los teólogos de Israel. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento, ahí podríamos haber dicho también el espíritu, que es una palabra intercambiable. El viento sopla donde quiere. Eso no es una verdad nueva para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? El viento sopla donde quiere. Y ponga atención, y oyes su sonido. Eso fue lo que hoy oí yo en la madrugada.
así a mi cuarto. Pero así me empezó a hablar el Señor. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel. Esa es la tremenda enseñanza de Cristo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu o que es nacido del viento. Pero mejor dejémoslo en espíritu, si no nos confundimos, ¿verdad? Porque para nosotros el viento pues es algo que sopla fuerte en ciertos climas y hasta ahí lo dejamos, ¿no es cierto? Pero hoy quisiéramos, con la ayuda del Señor, recordar que toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su contexto fue en una tierra diferente a la nuestra, la tierra de Israel, la tierra de Palestina. En ese pequeño territorio de pocos kilómetros cuadrados de la Palestina en tiempos de Jesús, mucho de la historia del Antiguo Testamento también se desarrolló ahí. Y es interesante que en Israel no solo se dan las 4 estaciones, sino que también soplan por lo menos 4 vientos principales. Entonces es interesante el que nosotros podamos notar eso, que usted lo puede ampliar en cualquier diccionario bíblico, cualquier concordancia, lo puede investigar, muchas gracias, por internet, como usted quiera. Pero fíjese que hay un viento que está relacionado con uno de los 4 puntos cardinales en Israel. Y en mucho de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se hace alusión a esos vientos, pero quizá por no conocerlos nosotros pasamos un poquito desapercibidos. ¿Ya entendió usted que en este primer pasaje que leímos, los vientos tienen que ver con trabajo del Espíritu de Dios? Amén. Yo quiero que usted lo vea de esa manera. Y entonces vamos a tratar de entender por qué el Espíritu, especialmente en estos tiempos, sus vientos tienen una obra que hacer con nosotros, un trabajo que hacer con nosotros. Fíjese que el viento del occidente, como quien dice, allá Chimaltenango, allá el altiplano es el occidente de nuestra patria, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos perdidos? Muy bien, pero el viento de occidente en Israel eran vientos húmedos y refrescantes. Traen lluvias en el invierno esos vientos de occidente y rocío en el verano. Traen lluvia en el invierno y rocío en el verano, allá en la tierra de Israel. Pero también están los vientos del norte, como los que a nosotros nos afectan en estos meses. Y los vientos del norte son fríos, también allá. Y en Israel ahuyentan las lluvias, porque aquí, como chocan vientos húmedos con vientos fríos, lo que provoca es lluvia, ¿no es cierto? El día miércoles estaba trabajando en un tercer nivel de un edificio y recuerdo que tuve que estar bajo la lluvia unas cuantas horas, porque estaba lloviendo en ese lugar. Pero es ese choque de vientos calientes con vientos fríos. En Israel ahuyentan las lluvias los vientos fríos, son otras latitudes. Si usted quiere acompañarme a Job, rápidamente, vamos a ver un ejemplo de estos vientos del norte. Job hace referencia a en el capítulo 37 de Job y verso número 9. Capítulo 37, verso 9. Dice: del sur viene el torbellino. Eso es una alusión al viento del sur, que todavía no hemos visto. Pero aquí también dice, y del norte el frío. Note entonces que los vientos norte siempre son fríos. Vientos del sur pueden ser tempestuosos. Por eso dice aquí, del sur viene el torbellino. Vientos del sur entonces tempestuosos o benévolos para la navegación. O sea que son impredecibles los vientos del sur. Y los vientos del este o del oriente también se le conocía como el viento solano. Esa es una palabra que en el Antiguo Testamento aparece y usted se va a dar cuenta que está relacionada con eventos muy específicos del pueblo de Israel. Y también tienen figura para nosotros. El viento solano era el viento de los desiertos.
Y en el capítulo 1 también ahí de Job, si usted me acompaña en el verso 19, hace alusión de los vientos solanos o el viento del oriente. Y dice en el verso 19, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes hijos de Job, y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces, el viento solano es el viento del desierto, llega en fuertes ráfagas, con polvillo de arena y calor abrasador, afecta a la vegetación. Bueno, esos son los 4 vientos que se daban en Israel. Parece ser que habían mezclas de nororeste, nororiente, pero no nos vamos a meter en eso. Lo importante es que acuérdese que todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es sombra, es figura para aquellos que hemos de alcanzar el final de los tiempos. No se le olvide, estamos viendo que los vientos del Espíritu tuvieron que ver con el pueblo de Israel, como también tienen que ver con nosotros. ¿Cuántos saben que los vientos los maneja Dios? ¿Sabe usted que los vientos los maneja Dios? Bueno, acompáñeme al primer libro de la Biblia. Ya desde ahí nosotros nos damos cuenta cómo Dios utiliza los vientos. Y en el capítulo 8 y verso 1 vamos a notar que es el viento el que Dios utiliza precisamente después del diluvio. Tiene ahí ya el capítulo 8 verso 1, dice, y se acordó Dios de Noé después del diluvio, y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y el resultado fue que decrecieron las aguas. Note que los vientos son servidores de Dios. Dios maneja los vientos. Si no, me acompaña a Éxodo, especialmente esa historia de Israel en su salida de Egipto hacia la tierra que Dios le tenía preparada, y que es una tremenda figura para nosotros, porque todavía hoy yo creo que usted tiene claro que usted salió de Egipto, ¿no es cierto? Eso es una sombra de lo que pasó con el pueblo de Dios. ¿Atravesó el desierto también usted, verdad? ¿O lo estaremos atravesando? Cada uno tiene que sacar sus conclusiones si está dando vueltas en el desierto por 40 años. Pero en el capítulo 10 y en el verso 13 vemos que otro viento de Dios, usado por él, sirvió para traer juicio sobre Egipto. Entonces, ojo, porque los vientos manejados por Dios del Espíritu, que ya no son literales. Acuérdese, en el Antiguo Testamento muchas cosas fueron literales para el pueblo de Dios, pero para nosotros son figuras. Nos trasladan enseñanzas, instrucciones. ¿Lo tiene? Y extendió Moisés su vara. Yo quiero que usted visualice, la palabra de Dios hay que visualizarla. Bueno, no tengo una vara a la mano, ¿verdad? Solo los pedestales de los micrófonos. Pero dice, extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Esa vara que Dios le dio. Y el Señor hizo soplar. Yo quiero que usted entienda algo bien interesante que el Señor me mostraba al leer este verso. Cuando Moisés alzó la vara, Dios actuó. ¿Habrán hombres de Dios que cuando hacen actos de parte de Dios, Dios actúa? Interesante, porque Moisés extendió su vara. Él lo hizo de una manera literal. Por eso usted tiene que entender que los ministros tienen vara de Dios. Y cuando tienen vara de Dios, se extienden esas varas y Dios hace algo. No por los ministros, sino por respaldar su palabra. Y dice, extendió entonces su vara y el Señor hizo soplar un viento del oriente. Note, un viento del oriente. ¿Qué dijimos que producían los vientos del oriente? ¿De dónde eran los vientos del oriente? Del desierto. ¿Y dónde era Egipto? En medio del desierto. Todavía hoy todos los documentales que nos pasan de las pirámides siempre son en el desierto, ¿no es cierto? Y ahí se ven las tormentas del desierto. ¿Nota usted
Qué importante es conocer esos vientos. Y dice que ese viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Yo le pregunto, ¿qué trajo de parte de Dios a Egipto el viento del oriente? Juicio de Dios sobre Egipto, porque las langostas se almorzaron toda la vegetación posible que había sembrado Egipto. Ahora, quiere decir que hay vientos que Dios puede enviar sobre tu vida, sobre tu familia, que tienen como propósito disciplinarte, hermano. Pocos amenes. Pero hay vientos del Espíritu, porque este viento no era del diablo, o era del diablo. Claro, podemos entender que ese fue un juicio para Egipto. Pero lo que yo le quiero enseñar es que hay vientos del Espíritu que por amor a los hijos de Dios pueden traer langostas a la vida. El efecto de las langostas era producir pobreza. El efecto de las langostas era dejar sin comida, provocar hambre. Y uno se tiene que preguntar si en determinado momento, si hay vientos que Dios permite en nuestra vida para disciplinar, porque esto era una disciplina para Egipto. Pero nos vamos a dar cuenta que hubieron vientos también del desierto que trajeron juicio sobre el pueblo de Dios ya lejos de Faraón y rodeando el desierto. Probablemente si ellos hubieran llegado rápidamente a Canaán, no hubieran tenido que enfrentar diferentes situaciones, pero usted va a ver que los vientos llegaron y le dieron al pueblo lo que el pueblo quería, hasta que le salió por las narices. Qué llamativo, ¿verdad? Podemos pedir algo con tanto anhelo, con tanto deseo, que Dios dice, ahí te va, hasta que te salga por las narices. Bueno, tenemos que ver, tenemos que seguir. Ahí en el mismo verso o capítulo 10 y verso 19 podemos notar cómo un viento de Dios abrió un camino para Israel, el pueblo de Dios, donde no había camino. ¿Cuántos han cantado ese canto tan bonito? Dios abre caminos donde no los hay. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que Dios hace eso? Hay vientos del Espíritu que te abren caminos donde no hay. Miremos ahí el verso 19, dice, pero el Señor, perdón, verso 19, sí, y el Señor cambió el viento. Mire cómo maneja los vientos Dios. Uno fue para traer langostas y otro fue para que se fueran las langostas. Así que hay vientos que traen juicios y vientos que los quitan. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Él es soberano. Él cambió el viento a un viento occidental, ya no era de oriente, muy fuerte, que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Hermanos amados, a veces viene escasez en la vida, ¿no es cierto? Yo siempre me he preguntado en algunos casos específicos que han llegado para pedir consejería o ministración, y a veces pasan los años y no hay manera que esa persona, esa familia prospere en muchos aspectos. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo siempre me hago esa pregunta como ministro. Ahora estoy entendiendo que puede ser un viento que les llevó langostas y que se necesita que la razón por la que llegaron las langostas sea quitada de esa familia o de esa generación, porque a veces va la cosa de generación en generación, para que Dios cambie el viento y se vayan todas las langostas. ¿Me está siguiendo, hermano?
Dígame si me está entendiendo, no se me quede viendo así. ¿Y será o no será? Éxodo 14, 21. El Éxodo nos enseña mucho sobre los vientos de Dios, cómo Él los dirige, cómo los maneja. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo estos vientos trabajan ya no solo en Egipto, sino que ahora trabajan con el pueblo de Dios. Verso 21. Otra vez Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano, ese es de occidente, ese es del desierto, del oriente mejor dicho, es del desierto, ¿no es cierto? Dice que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Qué poderoso ese viento. Y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Israel había llegado al punto en el que estaba solo dependiendo exclusivamente de Dios. Hermano, ¿tú has llegado alguna vez a un momento así? ¿Sí? Son momentos difíciles. Son momentos donde, aunque haya dinero en el banco, el hijo sigue enfermo. Aunque se hayan tomado la medicina, el hijo sigue enfermo. O el esposo, o la esposa. Aunque se haya ido con el mejor médico. Uno entiende que si Dios no actúa, ahí terminó el hijo, la esposa o el esposo. Hay momentos difíciles, ¿no es cierto? Y es ahí precisamente donde Dios nos quiere llevar para que entendamos que Él es soberano en nuestras vidas. Israel haber dicho, bueno, aquí nos ahogamos todos, aquí nos morimos todos, nos mata Egipto, nos mata Faraón, o nos ahogamos en el mar. Nosotros en buen chapín decimos, salimos del fuego para caer en las brasas. Pero ahí es donde Dios actúa, y a través de un viento solano abrió el mar y el pueblo pasó en tierra seca. Por eso es que ellos cantaron en un cántico después, en el verso número 10 del capítulo 15, después de haber visto todo lo que Dios había hecho, dicen ellos, soplaste con tu viento. Verso 10 del capítulo 15 de Éxodo, los cubrió el mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Un viento hizo que el mar se abriera, y otro viento soplado por Dios hizo que el mar se cerrara, tragándose a todo el ejército de Faraón. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¿Por qué te preocupas entonces con los marcitos rojos que están enfrente de tu vida? ¿No será que es tiempo de que también tú entiendas que tienes vara? Y que cuando la vara es extendida con fe, Dios actúa. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, enfermedades, deudas, problemas, situaciones difíciles, ¿sabe por qué es? Porque somos hombres y mujeres faltos de fe. No extendemos la vara. Pero no se preocupe porque le pasaba a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo el Señor. Una vara, Señor. Y le dio no un poder mágico a la vara, sino que lo que quiso hacer a través de algo real que se convertía en serpiente era que Moisés le creciera la fe. Y cuando él extiende la vara, el mar rojo se abre. Dios actúa a través de los vientos. Yo creo que Dios puede hacer eso. Por eso hoy cuando oremos por el hermano Adonías, vamos a orar con fe, para que Dios le dé un corazón nuevo. Eso sí, para servirle. Amén. Porque Dios es poderoso. Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Muy bien. Números, capítulo 11. Rápidamente. Números, capítulo 11. Empecé a las 11:30, así que hoy se me va un poquito tarde usted. Capítulo 11, verso 31. Dice: y salió de parte del Señor un viento. Note cómo es bien clara la escritura al informar que esto que es un viento sobrenatural. Dios interrumpe. Dios entra
a mover las estaciones. Él puede hacer todo esto, que para otros siempre le buscan una explicación muy inteligente y muy científica, pero qué lindo es cuando nosotros podemos creerle a la palabra con fe, ¿no es cierto? Y quedarnos tranquilos. Y no porque seamos unos tontos, no porque seamos unos ignorantes, no porque no hayamos tenido la oportunidad de ir a la universidad, o que no tengamos la oportunidad de leer, sino porque el Espíritu nos da testimonio de que esta palabra es palabra de Dios y es verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted está así dudando? Pero mire lo que dice entonces en el verso 31, capítulo 11. Y salió de parte del Señor un viento que trajo ¿qué? Codornices desde el mar, y las dejó caer junto al campamento. ¿Qué era lo que quería Israel? Carne. Iban en el desierto, sabían que habían sido libres, ya no eran esclavos, pero se ponían a recordar las ollas de carne. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en Egipto no les daban carne, se lo aseguro. Eran esclavos. Pero ellos, yo creo que era la carne que comían los egipcios, la que solo miraban y sentían el olor, y eso era lo que querían. Pero le pedían tanto a Moisés que les diera de comer carne. Y ojo, porque así somos los hombres, así es el humano. Tenemos lo que Dios nos da y lo rechazamos. Tenemos lo que Dios nos da y nos aburre, porque Dios les mandó maná y decían: ese maná ya nos aburrió, ese maná ya nos cansó. Y eso fue lo que Dios vio, y a través de un viento trajo codornices. ¿Quiere que leamos lo que pasó con esas codornices? Dice: como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado. Si Marco caminara un día de camino, ¿cuántos kilómetros caminarías vos con tus piernas largas? Aprox. ¿Kilómetros? ¿Quién tiene piernas cortas aquí? Yadi. Pongámosle la mitad a Yadi. 15 kilómetros, me imagino que se cansan los dos, pero 15 kilómetros, ¿usted se imagina eso? 15 kilómetros de un lado y 15 kilómetros de otro. Ay, no sé, exagerado, hermano Sergio, el desierto era grande. Se llenó de codornices por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor. Un codo es la distancia de aquí para acá, que en los hombres grandes son 45 centímetros, 90 centímetros. ¿Me está entendiendo? Es que la palabra hay que entenderla. Por eso muchos dicen: qué exageración. No, nuestro Dios es poderoso. ¿Y sabe qué era lo que le quería explicar a Israel? Que Él es poderoso, que les podía dar carne si a Él se le antojaba. Pero lo que Él quería era enseñarles a depender del alimento que Él había preparado, y era maná del cielo, no carne de la tierra. ¿Se imagina usted hasta aquí? Las mujeres saldrían corriendo, ¿verdad? El animalero ahí. Y entonces dice en el verso 30 ¿cuál estábamos? 31, ¿no es cierto? Sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo sentado, o mejor dicho, levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió 10 jómeres, y un jómer era equivalente a 220 litros, 2.200 litros. Pensemos que una codorniz era de 1 litro. ¿Se puede imaginar? ¿Me está siguiendo? Y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes,
antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Cuando el pueblo de Dios anhela lo que no le agrada a Dios, lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios es que Dios se lo dé. ¿Me está siguiendo? Por eso, hermano amado, necesitamos en estos días tan delicados saber qué es lo que pedimos. Porque lo que pidas, si no es del agrado de Dios, te lo pueden dar. Mucha gente cree que lo que pide y Dios se lo da es porque Dios está con él. Ahora nos damos cuenta que eso no es cierto en todas las ocasiones. ¿Pide salud? Pídela. ¿Pero para qué es la salud? A algunos que Dios sanó les dijo: sé sano, pero no peques, porque te vendrá algo peor. ¿Se acuerda que Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo algunas veces eso? Entonces, ¿para qué la salud? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué la posición? ¿Para qué? Tenemos que preguntarnos. No vaya a ser que lo que el mismo Dios nos dé sirva para alejarnos de Él. ¿Me está siguiendo? Bueno, acompáñeme al Salmo 104. Estamos en los vientos del Espíritu. Y vamos a ser mucho más específicos dentro de unos minutos. Pero en el Salmo 104, verso 4 dice, voy a leer un poquito antes en el verso 3. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, está hablando del Señor, el que anda sobre las alas del viento, me interesa el verso 4, que hace de los vientos sus mensajeros. Ojo, porque acuérdese que aquí otra vez vientos puede referirse a espíritus. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda hoy es que los vientos en Israel eran movidos, muchos de ellos, por espíritus, porque Dios es espíritu. Y vamos a ir al Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que quienes manejan los vientos, según lo que dice la Biblia. Pero tenemos que entender que también hay vientos del espíritu, no literales. Yo creo con todo mi corazón que cuando se está ministrando al Señor en la alabanza, hay vientos del Espíritu que soplan y van a producir algo. Entonces dice, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. ¿Dónde en el Nuevo Testamento dice eso? ¿Dónde? No, pero literalmente esto que dice el Salmo 104, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dice eso? ¿Hechos? ¿Hebreos? ¿Quién dijo Hebreos? ¿Quién dijo Hebreos? ¿Quién dijo Hebreos? Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1. Literalmente el autor bíblico, hoy me traje mi Biblia que es una joya, pero por las notas que tiene, pero ya se le están cayendo las hojas, tengo que hacer algo con eso. Hebreos 1, 1:7. El autor bíblico, usted tiene que recordar, inspirado por el Espíritu Santo, recordó ese salmo que fue escrito muchos años atrás para enseñarnos algo bien interesante. Y en el 1:7 dice, y de los ángeles dice. Esa es la revelación del Nuevo Testamento del Salmo 104. Porque dice, y a los vientos dice el 104. Pero aquí dice, y a los ángeles dice. El que hace a sus ángeles espíritus. Entonces quiere decir que si los vientos son espíritus y los ángeles son espíritus, ahí en el Salmo estaban hablando de ángeles o de vientos.
Ok, muchas gracias, Robert. Pero dice en el verso 7, y a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y el 14 amplía, dice, no son todos ellos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Pero póngale ojo al 7, compárelo con el 104 y se dará cuenta que cuando dice que a sus vientos los hace mensajeros, y la palabra ángel en griego significa mensajero. Entonces, ¿ya está entendiendo usted que muchos de los mensajeros de Dios, que son ángeles, también son vientos? Y si le queda duda, acompáñeme a Apocalipsis. Ahí usted, capítulo 7, verso 1. ¿Por qué toda esta introducción tan larga? Porque el epílogo va a ser corto. Pero dice el capítulo 7 del último libro de la Biblia: después de esto vi, dice Juan, 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, este, oeste, norte y sur. ¿De qué empezamos hablando? De viento norte, viento sur, viento occidente, viento oeste, o viento este, mejor dicho. Deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es un preludio de juicios apocalípticos. Es llamativo que hay lugares en la tierra de tanta sequía donde el viento no sopla, y la tierra se vuelve árida y hay hambruna terrible. Yo me pregunto, ¿será que un ángel está deteniendo en esa región específica el viento? No sé, no me refiero a lo que aquí está hablando, pero sí me indica a mí la escritura que hay ángeles deteniendo el viento. Y estamos hablando del viento literal. Ahora, apliquemos todas estas cosas a nuestra vida. ¿Cuántos creen que el ministerio angélico, como dice el verso 14, dice que son espíritus, son vientos? ¿Me están entendiendo ahora? Ministradores. Por eso le digo que, hermano, la alabanza, el culto a Dios es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. A mí me preocupa cuando hay gente que no aprovecha la alabanza y la adoración. No se mete. Porque no le van a llegar los vientos. Y usted se va a dar cuenta cómo esos vientos van a preparar a la novia. Espérese un ratito. Porque hay un cantar, el mejor de los cantares, que nos informa que la novia pide al viento del norte que pase por su huerto, y pide al viento del sur que también pase por su huerto, para que exhale sus aromas. Y cuando esas aromas llegan al novio, el novio sabe que es tiempo de acercarse a ella. Entonces, qué maravilloso es saber, hermanos amados, que esos espíritus ministradores, creemos en el ministerio angélico. Creemos que aquí hay ángeles de Dios. ¿O no? Claro que sí. A veces los ángeles, cuando miran una alabanza que le agrada a Dios, andan con vino, pero del de arriba. Y cuando usted siente, hoy, como aquí somos un grupo pequeño, ¿verdad? Hoy le dieron vino a Lucky, ¿verdad? Y yo solo vi que cayó ahí pongoch. Y recordé que cuando Dios da vino, así como en el mundo, ¿verdad? El que se emborracha, ni le duele nada, ¿verdad? Cuando se cae. Ahí anda con los grandes raspones, ¿los ha visto usted? ¿Verdad que sí? Tal vez usted anduvo así alguna vez. Ojalá que no. Pero ahí andan y no les duele a usted.
Entonces yo cuando vi a la hermana ahí revolotear, dije, oh, bueno, como es de Dios, no va a pasar nada. Y no pasó nada, ¿verdad, hermana? Solo una gran bendición. Pero qué rico, ¿verdad? Porque hay ángeles ministrando. Hace poco aquí en una de nuestras reuniones, y eso lo va a dar Dios, si usted lo quiere creer. Me parece que Yadi y no sé quién más sintieron olor a vino. ¿Sí? Bueno, aquí están las dos testigas. Por eso les dije que se sentaran adelante. No les dije. Pero sintieron olor a vino. ¿Sabe por qué yo lo creo? Porque yo ya lo sentí hace muchos años. Estaba en una reunión de jóvenes universitarios, en una vigilia, porque nosotros buscábamos al Señor en vigilias toda la noche. Aquí yo solo pruebo con usted unas 4 horas y a las 12 ya se quiere ir. Y es más, ayer me decía el Señor, ya te diste cuenta, porque yo le tengo que decir lo que me dice el Señor, que no has programado vigilias y nadie te dice que las programes, me dijo. Tal vez por eso las profecías. Hoy el mensaje era otro, que tenía que terminar 1 Tesalonicenses. Pero de ahí lo que tenía que decirles, no menospreciéis las profecías, decía la parte final de 1 Tesalonicenses, como parte de la preparación para la parucía. Y a veces no le ponemos atención a las profecías. Vuelve a hacer las obras de antaño, vuelve a hacer las obras antiguas, decía la profecía hoy, ¿verdad? ¿Verdad que no la oyó? ¿O sí la oyó? Sí, vuelve a hacer las obras de antaño, pero son las obras tuyas de antaño. Eso fue el mismo mensaje a Éfeso. Haz las primeras obras, porque has perdido tu primer amor. Pongamos atención, porque esa profecía ya no se vuelve a dar para su vida. Y si no la agarró, se quedó en esa área de su vida que Dios necesitaba enviarle un viento, porque los vientos quitan la hojarasca. ¿Se ha dado cuenta de los árboles? Lo que se pone podrido en los árboles se los lleva el viento. Y nosotros necesitamos nuestra propia película, lo que el viento se llevó, pero que se lleve todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Espíritus ministradores, acompáñenme a cantar los vientos que preparan a la novia. Usted y yo anhelamos ser novia, ¿verdad? ¿Usted todavía anhela ser novia? Venga la próxima escuela dominical, allá en el hotel. Me parece que es la novia, según lo que estaba viendo en la programación ahí. No sé qué va a hacer mi esposa, pero ese tema le toca. Ya ahorita ya sufrió. Ahí está programado. Bueno, capítulo 4, verso 16. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a las mujeres para trasladar su palabra? Yo lo creo con todo mi corazón. Pocos no lo creen, la mayoría no lo cree, pero yo sí lo creo. Verso 16, capítulo 4 de Cantares. Despierta. Despierta, dice la Biblia. Viento del norte. Hay muchas versiones que dicen, como la RBA, despierta Aquilón. Aquilón. Despierta viento del norte. El viento del norte es poderoso, hermano. ¿Y sabe qué? Algo adicional. El Señor está sentado al norte. Su trono está al norte. Todo lo que en la Biblia habla del norte habla de Dios. Ese viento que viene es de Dios. Pero es la esposa la que dice: despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, que en estas versiones dice austro. ¿Sí? Las zonas australes son, Chile es austral, ¿verdad? Son vientos calientes, Ecuador por ahí. Es el sur. Haced, mire lo que dice ella. Y esta sulamita tipifica a la novia. Haced que mi huerto exhale fragancia.
que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Eso habla de una comunión íntima con el amado de la novia. Y el amado de la novia es Jesucristo, el que murió por ella, el que dio su vida por ella. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vientos del Espíritu? Hermano, ¿cuál será su huerto? Si usted es novia, usted tiene huerto. ¿Cuál es su huerto? Usted es espiritual, mi cuerpo. ¿Cuál es su huerto? Shh, diga algo. ¿Corazón? Es el espíritu, hermano. En el huerto de su espíritu, ahí tiene comunión Dios. ¿Se acuerda que la adoración, esa oración intercesora de Cristo en San Juan 17 fue en el huerto de Getsemaní? Los huertos, estudie los huertos. Son lugares especiales de comunión con Dios. Ahí él lo hablaba con el Padre. Entonces, solo el Espíritu puede llegar a tal comunión con el Padre de los Espíritus. El alma nos juega rudo. Si el alma lo que quiere es tele, cine, diversiones, eso quiere el alma, ¿no es cierto? Dinero, buena ropa, buen testimonio. Eso es lo que quiere el alma, ¿no es cierto? Cuando está engañada, porque la carne le engaña que teniendo esas cosas va a estar bien. Pero el alma solo va a estar bien cuando el espíritu está en comunión con Dios. Ahí está satisfecha, aunque coma tortilla con sal. Eso sí, yo no quiero que usted coma tortilla con sal, porque si me invita a su casa me va a dar tortilla con sal. Mejor tortilla con pollo, aunque sea pollo negro. Gloria a Dios. ¿Qué hará el viento del norte? Hoy que en la vida real que estamos viviendo, estamos experimentando frío por el viento del norte. Estos fríos a veces nos confrontan. ¿Se ha dado cuenta usted que en los lugares fríos hay depresiones? La gente se deprime, se pone triste, se pone no sé cómo. ¿No será que el viento del norte viene a hacernos reflexionar? ¿No será que el viento del norte, como dice ella, despierta viento del norte y ven viento del sur? El sur lo que trae son remolinos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no es que pase primero un viento y después el otro, como que chocan. Y eso lo que produce es un remolino, eso lo que produce es, así se producen los tornados. Viento caliente y viento frío producen tornados. Ahora, este tornado que es espiritual es para que suba los aromas y la fragancia del corazón, del espíritu, más específicamente, delante de Dios. Porque cuando Él perciba, ¿sabe que Dios tiene narices? Él huele. Y no las ofrendas del Antiguo Testamento dice, y subían como olor fragante. Entonces Dios tiene narices. Ay, hermano, eso es un antropoformismo, palabra teológica, que le da propiedades humanas a Dios para que lo podamos entender. Sea lo que sea, Él huele. Sea un antropoformismo, como dicen los teólogos, que a veces solamente usan las palabras más complicadas para que nadie les entienda y digan, ¿cómo sabe? Pero dice que los cristianos tenemos olor de vida. Entonces, ¿cómo los podría oler Él? Y dice que otros tienen olor a muerte. Yo creo que el Señor
está buscando el olor de Cristo en nosotros. Porque cuando lo encuentre, va a venir por su amada. Yo creo que ahorita el Señor huele, mejor dicho, mucha carne. ¿Qué dice usted? Puro rochoy, dice un hermano acá. Y por eso está dando tiempo. Ya le dije que cuando hablamos de carne, no hablamos solo de pecados sexuales. La gente hace un sinónimo de carne, pecado sexual. Y dice, no, yo estoy bien. No, hermano, carne, para hacérsela fácil, es todo lo que te ancla a la tierra. Todo lo que te lleva a lo terreno. Eso es carne. Porque en contraposición con el espíritu, todo lo que es espíritu es todo lo que te eleva con Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces carne es todo lo que te baja. Espíritu es todo lo que te sube. Entonces ya sabes, si tu estudio te baja, es carne. Carnalmente estás estudiando. Si tu dinero te baja, es carne. Carnalmente estás haciendo dinero. Ahora, si tu dinero te eleva, es espíritu. Dos formas entonces nuevas de hacer dinero, en la carne y en el espíritu. Dos formas de estudiar, en la carne y en el espíritu. Dos formas de casarse, en la carne y en el espíritu. ¿Cuántos jovencitos lindos, hermanitos lindos, que yo he conocido, que solo se casan y se echaron a perder? Yo digo, ¿por qué? Si en pareja se sirve mejor. ¿No es así, Yadi? Sí. 21 años de casado, de estarle sirviendo al Señor. Y nunca hemos pensado en que ahora que estamos juntos, ahora mejor nos dejamos de servir. Y es que no hablo necesariamente del servicio a tiempo completo, hablo de servirle al Señor donde estés. Entonces nos podemos casar en la carne y nos podemos casar en el espíritu. ¿Me está siguiendo? Ahí añádale a usted todo aquello que lo tiene detenido. Los vientos del espíritu soplan. Yo no sé si tú necesitas un viento del norte o un viento del sur. No sé si necesitas uno del oriente o uno del occidente. Pero ¿sabes qué? Dios sí sabe. Si necesitas un viento del norte de esos fritos, o si necesitas uno del sur que te caliente, yo no sé qué necesitas, pero Dios sí lo sabe. Yo le voy a pedir al Señor en esta mañana, yo ya terminé, que por medio de su espíritu, su viento, sus ángeles, vientos, en esta mañana tú no te vayas igual. Si el clima frío es solo sinónimo de la frialdad en tu alma, que un viento recio como el de Hechos 2, ya no llegué ahí, pero acuérdate que dentro de los vientos del Espíritu, dentro del mover del Espíritu, dice que cuando vino Pentecostés, hubo un estruendo como un viento recio que llenó toda la casa. Qué maravilloso sería que hoy un viento recio llenara toda esta casa. Pero si usted tiene fe, puede llenar su casa, aunque las demás casas no quieran. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Ahí donde está, hermano. Ahí donde está. Que el Señor hable a su corazón. Que el Señor envíe un viento que lo despierte. Si el Señor va a quitar el viento que te está haciendo daño, porque por alguna razón pudo haber entrado a tu casa, a tu familia, a tu vida, también que el Señor tenga misericordia y que ese viento sea detenido.
vientos que traían langostas que se comían todo, vientos que hacen exhalar la fragancia de vida que debe haber en nuestros corazones para llegar a la misma presencia de Dios. La esposa, ¿por qué no tú en esta mañana te unes a esa tsunamita que tipifica también aquella que se va a casar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no dices tú también: despierta, Aquilón, viento del norte, y haz lo que tengas que hacer en mi vida? Si tienes que quitar carne, quítala. Hojas secas, quítalas. Hoy en la mañana me decía el Señor: por eso el viento del Espíritu no le gustan las estructuras rígidas, no le gustan los cultos iguales. Hermano amado, tú puedes ser un cristiano con estructuras viejas que están a punto de caerse, pero a pesar de eso no las sueltas. Un viento del norte puede venir hoy sobre tu vida si tú lo deseas, porque Dios no hace lo que tú no quieres, lo que tú no anhelas. A botar estructuras humanas viejas, podridas, religiosidades antiguas. Los vientos se llevan todo lo que es móvil en tu vida. Le vas a decir como esa tsunamita: despierta, Aquilón, porque es como darle permiso para que Él actúe en tu vida y se lleve todo lo que tú sabes que no le agrada al Señor y que te tiene detenido. Para que el viento del sur traiga calor a tu vida, traiga bendición, traiga la brisa que necesitas en medio del desierto. Hermano amado, si no estás satisfecho, yo espero estar todos los días de mi vida insatisfecho con la presencia de Dios para poder querer más y más y más, y no me acomode con lo poquito que quizá ya experimente. Despierta, Aquilón. ¿Se lo vas a decir? ¿Le vas a dar permiso a Dios para que sople sobre tu vida? Esta congregación necesita viento recio. Esta congregación necesita viento recio para cumplir su propósito en la tierra. Yo te pregunto, hermano, ¿veniste hoy y te vas a ir igual? ¿Vienes al culto y te aburres? ¿Vienes al culto y te cansas? ¿Vienes al culto y no experimentas nada? Necesitas un viento de Dios. Te la pasas recordando los cultos antiguos donde la presencia de Dios descendía sobre tu vida. Necesitas un viento del Espíritu que sople. Sopla, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. Sopla, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. Sopla, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. Sopla,
sopla llevándote toda estructura antigua, toda hojarasca, toda paja, porque el trigo tiene paja. Y el trigo que le van a quitar, el tamo, le van a quitar la paja, lo tienen que zarandear. Y se hace al viento para que solo quede trigo en tu vida. Por eso, si estás en la zaranda, no desmayes, hermano y hermana amada, porque el Señor ha dicho, como lo dijo de Pedro: yo ya oré por ti para que tu fe no falte. Pero la zaranda no te la puedes quitar, porque ahí será quitada la paja, ahí será quitado el tamo, la basura, todo lo que te detiene, todo lo terrenal, todo lo de la tierra te será quitado a través de la zaranda al viento. No lo podemos evitar. Es más, lo debemos anhelar. Oh, Espíritu de Dios, sopla. Sopla sobre cada niño de esta congregación. Sopla sobre cada joven, sobre cada señorita, sobre cada adulto, sobre cada mujer de Dios. Sopla, sopla, sopla para que la religiosidad se vaya. Sopla, sopla para que toda estructura se mueva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para que podamos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh, despierta, Aquilón. Despierta, Aquilón. Despierta, austro, sobre la vida de cada uno de nosotros. Oh, Rababashkira Kanda Rababasaha. Hermano, deja que el viento del Espíritu sacuda hoy tu vida. No te vayas, por favor, igual, porque me temo que tal vez no regreses. Oh.